Buenas tardes, mi nombre es Joana Vidal Ortega, profesora adjunto del Departamento de Enfermería del Adulto y Adulto Mayor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso y les voy a hablar sobre el dolor crónico en personas mayores. Los temas están organizados como se ve a continuación: resultados de aprendizaje, definición y tipos de dolor, valoración y tratamiento. Estos son los resultados de aprendizaje que ustedes ya conocen y a los cuales da respuesta este contenido. La elevada prevalencia del dolor en la población mayor, junto con las consecuencias deleterias del infratratamiento del dolor, producen un elevado costo no solo económico, sino en lo personal, social y familiar. Las personas mayores poseen una mayor incidencia de patologías dolorosas, por lo que se deben establecer estrategias de tratamiento adecuadas para su evaluación y manejo. Los ingresos hospitalarios de pacientes mayores de 65 años son 3 veces mayor o más frecuentes que los ingresos de pacientes más jóvenes. Las personas mayores a menudo son excluidas de los ensayos sobre la evaluación y el tratamiento del dolor debido a deficiencias cognitivas o sensoriales. Además, los profesionales tienden a subestimar el dolor, por lo que se infratrata a las personas mayores. Estas muestran algunas diferencias al describir su dolor, que puede ser atribuible a una serie de factores como son biológicos, socioculturales, étnicos, cognitivos y afectivos. Las barreras actitudinales también son relevantes debido a que aún se cree que las personas mayores experimentan menos dolor que los otros grupos de edad, por lo que no es sorprendente que ellos mismos crean que el dolor es algo que hay que soportar y que es una parte inevitable del envejecimiento. Definición del dolor. La definición que en la actualidad está más aceptada es la proporcionada por la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y menciona que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Los componentes del dolor. Existen 4 componentes: cognitivo, fisiológico, emocional y social. El significado que otorga el hecho doloroso más el estado anímico del individuo son las matrices que dan forma al sentimiento del dolor, y esto corresponde al componente cognitivo. Desde el punto de vista fisiológico, el dolor es una señal compleja que se transmite por los nervios desde el lugar de la herida, injuria o lesión hasta el cerebro. En lo emocional, son las reacciones ante el dolor de rechazo, huida, amargura o aceptación. Y social se refiere al significado que las diversas sociedades hayan dotado en su conjunto a la experiencia dolorosa, lo que influirá en que dicha experiencia sea de mayor o menor intensidad. Clasificación del dolor. Se considera que hay 2 tipos básicos de dolor: el nociceptivo y el neuropático. Cada uno tiene un mecanismo y un tratamiento específico, y por lo tanto una parte de la evaluación que hará el médico y el equipo de salud multi e interdisciplinario consistirá en tratar de discernir el tipo de dolor predominante en cada paciente. El dolor nociceptivo es aquel que aparece como resultado de una lesión de alguna parte del organismo que produce la activación de receptores del dolor, los nociceptores. Estos receptores están presentes en una multitud de localizaciones, como la piel, las vísceras, el músculo o el esqueleto. A su vez, se distinguen 2 tipos de dolores nociceptivos: el somático y el visceral. El dolor somático ocurre en el hueso, el músculo, la piel y las mucosas, y este dolor suele ser constante, bien localizado, y cuando se irradia lo hace siguiendo trayectos nerviosos. El dolor visceral es resultado de la infiltración o compresión de los órganos abdominales o torácicos. Suele ser intermitente, difuso, urente y se irradia de manera menos nítida. Por otro lado, el dolor neuropático se produce por una lesión directa del sistema nervioso central, ya sea el cerebro o la médula espinal, o periférico a nivel de los nervios, y es encargado de transmitir y procesar los estímulos dolorosos. Se describe este dolor como una sensación
parecida a una descarga eléctrica u ocasionalmente como un hormigueo desagradable, como pisar o tocar cristales o agujas. En términos prácticos, el dolor también se puede clasificar por su duración de la siguiente manera. Dolor agudo es aquel de corta duración que en general desaparecerá en poco tiempo, cuando la causa se corrija. El dolor crónico o persistente es una molestia de más larga duración que generalmente ocurre por la causa que la provoca, es persistente o porque no se puede eliminar, lo que acaba acarreando una gran repercusión emocional. Esto interfiere con las actividades de la vida diaria y deteriora la calidad de vida. Y el dolor disruptivo se define como una exacerbación brusca y puntual que ocurre en un paciente que tiene un dolor crónico y que está bien controlado, pero a veces ocurre sin una causa clara. Otras veces, en situaciones concretas, se puede presentar por posturas, movimientos, denominándose también dolor incidental. El dolor crónico ha sido definido como un dolor persistente que puede ser continuo o recurrente y de suficiente duración e intensidad como para afectar negativamente el bienestar del paciente, su capacidad funcional y su calidad de vida. Si profundizamos en esta definición, podríamos llegar a asegurar que el dolor crónico es el paradigma de los síndromes geriátricos, puesto que es un problema prevalente que cursa de forma crónica, contribuyendo a generar problemas de incapacidad funcional, condicionado por aspectos cognitivos y emocionales e influenciado por los aspectos sociales del entorno. Su diagnóstico puede pasar desapercibido, perpetuándose en el tiempo, disminuyendo la calidad de vida e incrementando finalmente la utilización de los recursos sociosanitarios. También podemos decir que el dolor crónico es aquel que tiene una duración más allá de los 3 meses como criterio de temporalidad. Esta definición, que parece muy sencilla, permite que el dolor crónico sea claramente reconocible, independientemente de otros descriptores como son la intensidad del dolor, el impacto en la funcionalidad y el distrés relacionado con el propio dolor. La Organización Mundial de la Salud lanzó en mayo de 2019 la nueva clasificación internacional de dolor crónico, incorporándolo como una enfermedad en sí misma en el CIE-11, en la cual se introdujeron conceptos nuevos taxonómicos relacionados con las patologías que cursan con dolor crónico y que han abierto grandes oportunidades para la mejora de la atención, el estudio y el seguimiento de los pacientes con dolor. En esta diapositiva vemos la clasificación según tipo de dolor crónico. La nueva clasificación internacional de dolor crónico y enfermedades divide el dolor crónico en 7 grupos. Tenemos el dolor crónico primario, el dolor crónico por cáncer, el dolor crónico postquirúrgico o postraumático, el dolor crónico neuropático, el dolor orofacial y cefalea, dolor visceral crónico y dolor crónico musculoesquelético. La primera implicación práctica de esta nueva clasificación de enfermedades es que define de forma separada dos entidades, como son el dolor crónico primario, caracterizado por la alteración funcional o estrés emocional no explicable por otra causa, y lo plantea como una enfermedad en sí misma, y por otro lado, el dolor crónico secundario, que es una entidad donde el dolor es un síntoma de una condición clínica subyacente. Por ejemplo, en el caso del dolor crónico musculoesquelético, secundario se define como el que afecta a estructuras como tendones, músculos y huesos, ya sea debido a inflamación, a cambios crónicos en la estructura o por alteración de la función biomecánica secundaria a enfermedades del sistema nervioso. La distinción que se hace entre este grupo de dolor crónico musculoesquelético frente al grupo de dolor crónico primario es que se incluyen entidades como el dolor extendido crónico, la fibromialgia y el dolor crónico musculoesquelético, que se denominaba como no específico en clasificaciones previas. Por otro lado, pertenecen a este grupo de dolor crónico primario el dolor crónico pélvico, las cefaleas primarias y el síndrome de colon irritable. Consecuencias del dolor persistente en personas mayores. Recordemos que cuando nos referimos a dolor persistente estamos hablando del dolor crónico. Una de las peores consecuencias que tiene el dolor persistente en las personas mayores es la pérdida de la independencia funcional. De hecho, el dolor es el síntoma más citado que causa discapacidad para la realización de actividades de la vida diaria.
El infratratamiento del dolor en las personas mayores puede provocar ansiedad, depresión, ausencia de apetito, pérdida de peso, pérdida de las relaciones sociales, alteraciones del sueño, disminución de la deambulación, trombosis venosa profunda, edema pulmonar, así como un gran incremento en los costos sociosanitarios. Las estrategias de manejo multi e interdisciplinario dan respuesta a la siguiente gráfica. Dentro de las estrategias del manejo del dolor encontramos la importancia en la concienciación por parte de los profesionales de la salud, que deben estar alerta de la concienciación o presencia de dolor que son propiamente evidenciados por el paciente. La detección del dolor es fundamental y se debe realizar una búsqueda exhaustiva de la presencia de este con descriptores alternativos del dolor, como algo que le provoca una lesión, que lo lastima, que le causa daño, malestar, pesadez o quemazón. La valoración del dolor cuando está presente es necesaria realizarla de manera multidimensional a través de la valoración geriátrica integral, con referencia en la información del propio paciente, que en ocasiones puede ser ampliada por su familia o cuidadores. Esta debe considerar la dimensión sensorial, donde se valora las características del dolor, como son la localización, la intensidad, el inicio, los factores desencadenantes, los factores que alivian o empeoran el dolor, la duración y el ritmo. La dimensión cognitivo-afectiva, en la esfera cognitiva se debe descartar la presencia de delirium y de deterioro cognitivo. En la afectiva se debe proceder al estudio de la situación emocional y de la respuesta al dolor, así como descartar la existencia de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Y el impacto se refiere a la repercusión global del dolor en la salud de la persona mayor. Aquí se debe medir la situación basal, previa y actual provocada por el dolor en las esferas funcional, social, como las relaciones sociales y actividades avanzadas, el aislamiento, la soledad, las necesidades de apoyo social y la calidad de vida. Después tenemos las causas del dolor. Aquí se debe revisar la historia farmacológica, las comorbilidades del paciente, realizar una meticulosa exploración física en busca de las causas tratables y, en caso de que corresponda, realizar exámenes complementarios. Finalmente, y fundamental, la reevaluación. Una vez que se ha identificado el síntoma de dolor con un instrumento adecuado, este mismo instrumento se debe utilizar para monitorizar la evolución del dolor y la efectividad del tratamiento. En la valoración del dolor resulta importante la detección y valoración de la intensidad inicial y o la monitorización del dolor. Aquí vamos a hablar de la importancia de la autoevaluación del dolor, porque dijimos que era un síntoma subjetivo o una expresión subjetiva. Se debe observar también los cambios en el comportamiento y para ello existen distintas escalas. En el caso de la observación de los cambios de comportamiento está la escala de expresión facial. Existen escalas unidimensionales y escalas multidimensionales que vamos a ver posteriormente. También se debe valorar la repercusión clínica, funcional y farmacológica que tiene el dolor. Esto a través de la exploración física, y aquí va a ser fundamental valorar el impacto funcional del dolor previo y con la aparición del dolor, valorar y conocer el tratamiento farmacológico, la presencia de comorbilidades, la presencia de déficits sensoriales, la valoración del dolor durante la exploración y los signos inflamatorios o puntos dolorosos que se puedan percibir en este examen físico o exploración física. También resulta importante la repercusión psicosocial del dolor, que va a estar asociada a la comorbilidad psicosocial. Primero, vamos a realizar una valoración afectiva, una valoración del impacto social previo y generada por el dolor, valorar la autopercepción que tiene la persona de salud durante esta consulta o manifestación de dolor,
valorar algunos trastornos o presencia de trastornos de personalidad y realizar una valoración cognitiva. Aquí algunos ejemplos de escala de valoración del dolor. Están escalas unidimensionales como la escala EVA, la escala Numeric Rating Scale, otras escalas de valoración del dolor que son multidimensionales, que están allí descritas y ustedes las pueden buscar, revisar, y la escala de valoración de dolor en pacientes con demencia avanzada, porque obviamente es distinta la valoración en pacientes con demencia avanzada. Aquí un ejemplo de la escala más utilizada para la medición del dolor. Como hemos dicho, el dolor es una experiencia subjetiva, por lo tanto no existe un parámetro que permita objetivar la intensidad. Lo único que se puede hacer al utilizar este tipo de escalas es que el paciente exprese su percepción del dolor. Y entre ellas están las más utilizadas, la escala visual análoga y la escala verbal numérica, que habitualmente se mezcla para su utilización. El tratamiento del dolor debe tener en cuenta que el dolor siempre va a afectar la calidad de vida y la situación emocional y funcional de la persona mayor. Por lo tanto, debe ser reconocido como un importante problema de salud. Por ello, es necesario realizar un agresivo abordaje multidimensional y multidisciplinar, así como la aplicación conjunta de terapias, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Un buen tratamiento será aquel que, además de aliviar sintomáticamente el dolor, va a mejorar la autonomía, el ánimo y la interacción social de la persona mayor. La elección del tratamiento farmacológico va a depender de la intensidad del dolor y de una serie de factores individuales como son la presencia de comorbilidades, interacciones entre fármacos, interacciones fármaco-enfermedad, adherencia al tratamiento y los costos asociados. Pese a que las personas mayores están en alto riesgo de padecer efectos adversos, la terapia farmacológica puede ser iniciada con seguridad y ser eficaz cuando todos los factores de riesgo se toman en consideración. Los analgésicos no opioides son utilizados frecuentemente para tratar el dolor musculoesquelético e inflamatorio y deben ser utilizados con sumo cuidado en pacientes con alteraciones renales, gastrointestinales y cardiovasculares. Los coadyuvantes son un grupo heterogéneo de fármacos con una indicación primaria diferente al tratamiento del dolor, pero que han demostrado tener propiedades analgésicas útiles en determinados tipos de dolor resistente, sobre todo en el dolor neuropático. Dentro de este tipo de fármacos se consideran antidepresivos, antiepilépticos, agentes tópicos, neurolépticos y relajantes musculares. Los opioides son aquellos fármacos que derivan del opio y que en general son infrautilizados en el tratamiento del dolor crónico en las personas mayores debido al temor de los efectos adversos o secundarios de estos. Y por último tenemos la analgesia multimodal, que es una asociación de fármacos que actúan en diferentes puntos de las vías de transmisión del dolor y que cuya asociación en pequeñas dosis buscan generar sinergia y así disminuir los efectos adversos de estos fármacos. Actualmente, más que utilizar la escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud hace algunos años, se está trabajando con el concepto de ascensor analgésico, de forma que se maneje el dolor según el tipo, según el mecanismo de dolor e intensidad del mismo, más que iniciarlo desde el punto de vista del concepto previo de escalera. Bueno, dentro de las consideraciones finales tenemos que es fundamental la concienciación de los profesionales y la sociedad respecto al problema que constituye el dolor crónico. Se debe dejar a un lado el estigma que supone vivir con dolor crónico
o el uso a largo plazo de opioides, ya que a veces el empleo de dicha terapia continúa teniendo una connotación negativa. Es prioritario modificar la idea de que el dolor es simplemente un síntoma y que los pacientes que sufren síndromes dolorosos complejos son pacientes problemáticos que abusan de fármacos o fingen enfermedades. Se debe, por lo tanto, legitimar el dolor crónico como una enfermedad y como un síndrome geriátrico. Debemos tener en cuenta, como principio básico, que los pacientes no deben ser privados del beneficio del tratamiento opioide solamente por el mero hecho de ser mayores, dada la efectividad demostrada de dichos fármacos en el control del dolor oncológico y no oncológico. Y por último, una frase no menos importante, que es que el tratamiento del dolor es un derecho de la persona, es un deber para el profesional y es una negligencia no aliviarlo para asegurar la mejor calidad de vida posible. Muchas gracias y espero que tengan una buena tarde.